Hoy sí creo que voy a escucharlos. Bueno, ya comenzó a grabar. Vamos a ver ahora la clase de glucólisis, como les dije hace un momento. Soy la licenciada Elvia Violeta Celaya Chávez. Soy química farmacéutica de profesión y profesora universitaria 3. Bueno, la glucólisis comienza en realidad cuando la glucosa entra a la célula y se forma glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato es una encrucijada metabólica. Ustedes ya vieron en la clase de introducción al metabolismo intermediario cuáles son las encrucijadas metabólicas. Vieron ya la digestión de carbohidratos y así diferentes temas que están todos interconectados para la comprensión del metabolismo del cuerpo humano. Entonces, pues, siendo la glucosa 6-fosfato una encrucijada metabólica y sabiendo que las encrucijadas metabólicas pueden seguir o conducirse hacia otras vías metabólicas o provenir de otras vías metabólicas, vamos a ver que dependiendo del momento metabólico celular, la glucosa 6-fosfato, por ejemplo, en el hígado y en el riñón, donde existe la enzima glucosa 6-fosfatasa, acá la tienen. Esta glucosa 6-fosfato puede liberar su grupo fosfato, quedar como glucosa libre y pasar a la sangre para que de esa manera sea exportada a tejidos periféricos. También la glucosa 6-fosfato puede seguir la glucólisis, que es una vía de oxidación parcial de la glucosa, y en condiciones aeróbicas dar como producto final piruvato. El piruvato podrá convertirse en lactato o en acetilcoenzimo A, dependiendo de las condiciones, ya sea aeróbicas o anaeróbicas. También la glucosa 6-fosfato, y todo depende del tejido, pero sobre todo del momento metabólico. Esta glucosa 6-fosfato puede dar origen, perdón, a la ruta del 6-fosfogluconato, que es la misma vía de las pentosas fosfato o vía oxidativa directa, para dar como productos finales 6 NADPH y ribosa 5-fosfato, siendo un intermediario el 6-fosfogluconato. El NADPH participa como poder reductor biosintético en la síntesis de ácidos grasos y colesterol. Pero si vemos la vía en el sentido catabólico y continuamos con las condiciones aeróbicas, o sea, en presencia de oxígeno, este piruvato se va a convertir en acetilcoenzimo A, y el acetilcoenzimo A, que proviene del piruvato y que este a su vez proviene de la glucosa 6-fosfato y originalmente de la glucosa, este acetilcoenzimo A va a ser uno de los sustratos del ciclo de Krebs para continuar con la oxidación y en presencia de oxígeno y en la matriz mitocondrial, participar en el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs se termina de oxidar o se lleva a cabo la oxidación completa de todos los combustibles que entran al ciclo de Krebs en forma de acetilcoenzimo A, pero ahorita nos vamos a centrar en la glucosa. Al mismo tiempo, aquí en el ciclo de Krebs se van a producir muchas moléculas de NADH y de FADH2, ¿verdad? Entonces, eh, hablamos de que si la glucosa 6-fosfato es una encrucijada metabólica y puede seguir las vías o rutas mencionadas, otra de ellas va a ser que la glucosa 6-fosfato se va a poder ser el origen para el almacén de glucosa en forma de glucógeno, ya sea en el músculo o en el hígado. Además, el glucógeno, según las necesidades metabólicas, y es una vía que se da todos los días a nivel hepático, todos los días a nivel muscular, el glucógeno puede degradarse para dar glucosa 6-fosfato, ¿verdad? El glucógeno es el almacén de glucosa, la principal reserva de glucosa a nivel de tejido animal.
Ahorita entonces estamos viendo un panorama general del metabolismo de la glucosa. Además, recordar que a su vez el acetilcoenzimo A es una otra encrucijada metabólica muy importante, ya que puede provenir de los ácidos grasos e indirectamente de los triacilgliceroles o triglicéridos, que es lo mismo, y de los fosfolípidos. Entonces, pues, estos triglicéridos, al hidrolizarse y producir ácidos grasos, y estos oxidarse por la beta-oxidación, van a producir acetilcoenzimo A, pero también dependiendo de las necesidades metabólicas de la célula, perdón, el acetilcoenzimo A se va a convertir en ácidos grasos, los cuales se van a esterificar con glicerol para dar esta otra reserva de energía que son los triglicéridos o triacilgliceroles. El nombre correcto bioquímicamente es triacilgliceroles. Además, el acetilcoenzimo A, como lo van a ver en clases posteriores, es la molécula sobre la cual se origina el colesterol del organismo. En la síntesis de colesterol, esta es la síntesis endógena de colesterol, se origina con la molécula de acetilcoenzimo A, que luego en su eliminación y en parte de, yo no le llamaría degradación, sino que también en su proceso de desembarazarse de este colesterol, se van a formar los ácidos biliares y luego las sales biliares. Bien, este es otro pequeño panorama de la glucólisis, ¿verdad? Ya mencionando algunas enzimas, aquí la glucosa que ha entrado a la célula con el concurso o la inversión de ATP por la enzima exocinasa se va a convertir en glucosa 6-fosfato. Esta reacción es irreversible y vamos a ir viendo cada una de las reacciones posteriormente. La glucosa 6-fosfato se transforma en su isómero, fructosa 6-fosfato, ocurre una segunda inversión o consumo de ATP y a través de la fosfofructosinasa, la fructosa 6-fosfato se transforma en fructosa 1,6-bisfosfato. Prácticamente esto ocurre en la primera etapa de la glucólisis y en su sentido catabólico, donde además se van a liberar otra forma de energía que son moléculas de NADH. El NADH también, como ya lo vieron, es uno de los transportadores electrónicos. A medida que los combustibles se van oxidando paulatinamente a través del metabolismo celular, se van originando o se van liberando electrones que van a ser captados por estos transportadores electrónicos. Uno de ellos, el NADH. Vean que si hemos comenzado con una molécula de glucosa, a partir de una sola molécula de glucosa se generan dos NADH. Y además, en la etapa de beneficios se forman 4 ATP. Pero acuérdense que hemos invertido dos y eso lo vamos a ver después en la ganancia energética. Entonces, en condiciones aeróbicas y a través de 10 reacciones, de las cuales aquí solo están señaladas unas pocas, la glucosa se va a convertir en piruvato. El piruvato atraviesa la membrana mitocondrial externa y la interna y va a ser introducido a la mitocondria a través de un transportador para que este piruvato continúe su oxidación a acetilcoenzimo A. Entonces, la glucosa transformada en piruvato constituye solamente una oxidación parcial de la glucosa, ¿verdad? Y este piruvato tiene que continuar oxidándose para extraer toda la energía contenida en la molécula de glucosa. El acetilcoenzimo A entra al ciclo de Krebs, se genera CO2, que ustedes ya saben que es el producto, uno de los productos finales de la oxidación de los combustibles, el otro es el agua, y también en el ciclo de Krebs los electrones van a ser transferidos al NAD para que se forme NADH. Entonces ya tenemos acá NADH proveniente de la glucólisis y proveniente del ciclo de Krebs, donde se genera la mayor parte de NADH formado a partir de la oxidación de glucosa. Este NADH se va a ir
em, a la cadena de transporte de electrones mitocondrial o cadena respiratoria, proceso que van a estudiar más tarde también, más adelante en el curso. Y este transporte de electrones genera una forma de energía necesaria para que a través de la enzima ATP sintasa se pueda fosforilar el ADP y produce ATP. Entonces, pues se ha cumplido la finalidad última, que es la obtención de energía por la oxidación de los combustibles. Bueno, aquí van a aparecer algunas cosas un poquito repetitivas, pero también he querido traerles, además de otras imágenes, las que están en el libro de texto. El libro de texto para esta clase es el libro de Leninger. La bibliografía la van a encontrar al final. Hemos dicho que la glucosa puede seguir la vía oxidativa a través de la glucólisis, que es una vía de oxidación parcial, o también la vía alterna de oxidación de la glucosa, que es la vía de las pentosas fosfato. Además, la glucosa puede dirigirse a ser almacenada para formar glucógeno en el hígado o en el tejido muscular, todo dependiendo del momento metabólico. Por la glucólisis dijimos que se forma piruvato. El piruvato en condiciones aeróbicas forma acetilcoenzimo A y luego en el ciclo de Krebs CO2 y agua. Y además, déjenme ver, vamos a usar la pluma. Sí. Y hay algo importante que vamos a introducir en este momento. En condiciones anaeróbicas, el piruvato tiene la capacidad de convertirse en lactato. Y este es un aspecto bien importante de la glucólisis, porque hablando de la glucólisis anaeróbica, esta va a ser la que se puede llevar a cabo la oxidación de la glucosa en condiciones de anaerobiosis, es decir, en ausencia completa de oxígeno o en condiciones fisiológicas de baja presión parcial de oxígeno. Esto lo llevan a cabo ciertos tejidos, de los cuales vamos a hablar en un momento, llamados tejidos glucodependientes en términos generales. Entonces, el producto general final de la glucólisis anaeróbica es lactato. Por favor, no digan la vía aeróbica y la vía anaeróbica, sino que glucólisis aeróbica o glucólisis anaeróbica. ¿Por qué? Porque hay otras vías que se llevan a cabo en presencia de oxígeno. Bueno, esto que está a la izquierda es lo que sucede en bacterias, ¿verdad? Y en plantas, donde en condiciones anaeróbicas se da la fermentación de la glucosa, pasando primero por piruvato para dar origen al etanol y a CO2. Entonces, las principales vías de utilización, aquí estamos hablando de la utilización de glucosa. Las principales son las dos vías oxidativas que hemos mencionado, la glucólisis y la oxidación por la vía de las pentosas fosfato. Por la glucólisis aeróbica da piruvato, por la oxidación a través de la vía de las pentosas fosfato da ribosa 5-fosfato y NADPH, que aquí no está señalado. El almacenamiento se va a almacenar principalmente como glucógeno en el tejido animal, como almidón en plantas, por eso hay almidón de papa, almidón de maíz, etcétera. Y también se forma sacarosa. No es que esté almacenada exactamente como sacarosa, pero sí se forma, es una pequeña forma de almacenamiento. Y también da origen la glucosa a la síntesis de polímeros estructurales, por ejemplo, polisacáridos de la matriz extracelular y de la pared celular. Bien, vamos a hablar ahora de la importancia de la vía glucolítica. Bueno, es necesario decir que la glucólisis es una ruta central del metabolismo en el cuerpo humano. Es la vía casi universal del catabolismo de la glucosa. En ciertos tejidos de mamíferos y algunos tipos de células, como los eritrocitos, la médula renal, el cerebro,
los espermatozoides, la glucosa es la única fuente de energía metabólica. ¿Por qué? Porque estructuras como la de los eritrocitos, que no contienen mitocondrias, que carecen de mitocondrias, allí la glucólisis se va a llevar a cabo en condiciones completamente anaeróbicas, absolutamente anaeróbicas. La médula renal casi no tiene mitocondrias, tiene pocas. El cerebro también depende mucho de la glucosa porque la utiliza en condiciones normales como su principal fuente de combustible para proveerle energía. Y los espermatozoides que también utilizan bastante mucho a la glucosa por la vía de la glucólisis anaeróbica. Entonces, pues todos estos son tejidos glucodependientes. Algunos de ellos absoluta y completamente o totalmente dependientes de esta ruta, como son los eritrocitos. Muchos microorganismos anaeróbicos son totalmente dependientes de esta ruta, pero aquí estamos hablando no solamente del cuerpo humano, sino que de muchos microorganismos. La mayor parte de los tejidos requiere una cantidad mínima de glucosa para la obtención de ATP, o sea, para la obtención de energía y además para la obtención de intermediarios para otras vías metabólicas. Aquí ya estamos introduciendo un nuevo, llamémosle, concepto, y es que los intermediarios de la glucólisis van a poder dirigirse hacia la síntesis de otros compuestos o hacia a otras vías metabólicas. En el encéfalo, el requerimiento de glucosa es importante, pero en determinados momentos el cerebro puede adaptarse a la utilización de otra clase de combustibles, como son los cuerpos cetónicos, ¿verdad? Pero en el eritrocito, en los glóbulos rojos, ese requerimiento de glucosa es absoluto, porque no tiene mitocondrias, como ya les dije hace un momento. La glucólisis proviene esta palabra del griego glikis, que quiere decir dulce, y lisis, romper. Bien, aquí tenemos algunas características de la vía glucolítica. Hemos estado hablando que catabólicamente la glucólisis se dirige hacia la formación de piruvato y de lactato dependiendo de la presencia de oxígeno. En realidad, la glucólisis es una vía anfibólica, una vía central del metabolismo. Ustedes ya vieron cuáles son las vías catabólicas, anabólicas, anfibólicas y vieron que las anfibólicas son aquellas que podían funcionar tanto como vías catabólicas o vías anabólicas. Y así es, la glucólisis es anfibólica porque también puede funcionar proveyendo, como les dije hace un momento, intermediarios metabólicos que se dirigen a la síntesis de otros compuestos o que van a participar en otras vías metabólicas. Es la primera ruta degradativa que sufre la glucosa al entrar a la célula, en el sentido catabólico. Las enzimas de esta vía son proteínas solubles que se encuentran en el citosol de todas las células. Otra característica importante es que todos los intermediarios de la glucólisis entre glucosa y piruvato están fosforilados. Unos tienen 6 carbonos, como la glucosa 6-fosfato y la fructosa 6-fosfato, o 3 carbonos, como el gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Esto de que estén fosforilados es una estrategia del metabolismo, sigue una lógica química. Bien, la ventaja de la vía es su capacidad para continuar aún en ausencia de oxígeno. Esto ya lo habíamos dicho, ¿verdad? O a presiones bajas de oxígeno, como ocurre en condiciones de anaerobiosis relativa al inicio de un ejercicio muscular intenso o durante ejercicios que requieran energía y que se lleven a cabo en una forma, en un momento de segundos,
o de 1 minuto o minuto y medio, como ocurre durante la contracción muscular extrema. Por ejemplo, en el levantamiento de pesas, en todo ejercicio que inicia, en cualquier ejercicio, las condiciones iniciales van a ser de anaerobiosis. La glucólisis se lleva a cabo para su estudio en dos fases. Una fase que llamamos preparatoria y otra fase de beneficios, que en realidad es una fase oxidativa, porque solo se da una reacción de oxidación. Cuando la glucosa es oxidada parcialmente, puede seguir dos caminos que en realidad ya mencionamos. Por medio de la glucólisis anaeróbica se produce lactato, con el consiguiente aumento, con la consiguiente elevación de NAD. Y en condiciones aeróbicas se forma piruvato, luego acetilcoenzima que entra al ciclo de Krebs. Bien, todo esto es para introducir esta vía, ¿verdad? Es la vía principal de utilización de la glucosa, es la vía más antigua conocida tanto en animales como vegetales y muchos microorganismos, y se le ha llamado la ruta de Gustav Emden y Otto Meyerhoff, es decir, la vía de Emden-Meyerhoff, porque ellos estudiaron en su totalidad cada una de las reacciones de la glucólisis a nivel muscular. Entonces aquí tenemos la glucosa, una molécula de glucosa da 2 moléculas de piruvato, van a ser fosforilados 2 ADP en diferentes reacciones, más 2 moléculas de fosfato inorgánico y se van a producir como ganancia neta de la glucólisis 2 ATP. Pero recordemos que también se producen 2 NADH más 2 protones. Estos 2 NADH, estando en el citosol, tienen que irse a la mitocondria para que allí sean oxidados en la cadena transportadora mitocondrial de electrones, y eso va a ocurrir, ese paso del citosol a la mitocondria, ese paso de los NADH va a ocurrir a través de sistemas especiales llamados lanzaderas, que los vamos a ver al final, casi al final de la clase. Bien, visión global de la glucólisis, tejidos en que se lleva a cabo todos. Localización o ubicación celular, citosol. 2 fases. Preparatoria, que son 5 reacciones, en donde en 2 de ellas se consumen 2 ATP, uno en cada una. La fase de beneficios, que son otras 5 reacciones, formando 4 ATP y 2 NADH. Todo esto por mol de glucosa. Pero recuerden, se forman 4 ATP, pero se han invertido 2. Entonces se le restan esos 2 y la ganancia neta son 2 ATP. Sus intermediarios son fosforilados, porque son grupos fosfato que están ionizados a pH 7, van a tener carga negativa y no van a poder difundir al exterior de la célula. ¿Por qué no van a difundir? Porque sencillamente están fosforilados, y estando fosforilados no pueden salir de la célula porque el grupo fosfato es grande. Otra situación que se da es que ocurre la hidrólisis de compuestos de alta energía acoplado a la síntesis de ATP. Esto es la fosforilación a nivel de sustrato, es decir, que como intermediarios se van a formar compuestos de alta energía. Un ejemplo de ellos, el fosfenol piruvato. Bueno, el balance global de la glucólisis: glucosa más 2 ADP que se invierten, más 2 fosfato inorgánico, más 2 NAD para dar 2 moléculas de piruvato, más 2 ATP, la ganancia neta, más 2 NADH, más 2 protones, más 2 moléculas de agua, con un delta G, una energía libre de menos 85 kilojoules por mol. Esto solamente es en la glucólisis, pero en la oxidación total de la glucosa, sí, es esta reacción que está aquí. Al final, glucosa más 6 moléculas de oxígeno para dar 6 CO2 más 6 moléculas de agua, con un delta G de menos 2.840 kilojoules por mol. Bueno, hemos dicho que la glucólisis también es una ruta anfibólica. ¿Por qué va a ser anfibólica? Bueno, porque los sustratos o productos de la glucólisis pueden ser sustratos de otras vías metabólicas.
Por ejemplo, vamos a ver, la glucosa, al transformarse en glucosa 6-fosfato, dependiendo del momento metabólico, esta glucosa 6-fosfato puede seguir la vía de la pentosa fosfato. Y esta vía, al dar ribosa 5-fosfato, puede sintetizar nucleótidos. También los intermediarios de la vía conducen a la síntesis de diversos compuestos. Por ejemplo, el 1,3-bifosfolicerato, que es un intermediario de la vía. Todos estos son intermediarios de la vía, desde glucosa 6-fosfato a fosfenolpiruvato. Así pues, el 1,3-bifosfolicerato va a dar origen al 2,3-bifosfolicerato, del cual estuvimos hablando en la clase de hemoglobina, que dijimos que era un efector alostérico de la hemoglobina. El 3-fosfolicerato puede dar origen al aminoácido serina. El fosfenolpiruvato participa en la síntesis o puede dirigirse hacia la síntesis de aminoácidos aromáticos. El producto de la vía piruvato, también por transaminación, se puede convertir en aspartato, el aspartato en asparagina o el aspartato participar en otro tipo de bases nitrogenadas que son las pirimidines. O el piruvato sencillamente transaminarse, y esto es bastante común en el metabolismo, transaminarse y formar alanina, ¿verdad? Bueno, a eso se refiere el carácter anfibólico. Otra cosa también es que el glicerol 3-fosfato puede esterificarse con los ácidos grasos para formar la clase de lípidos llamados triacilgliceroles, ¿verdad? Okay. Bueno, ya dijimos que se le llama vía de Embden-Meyerhof-Parnas porque fueron científicos estudiosos de esta vía. La glucólisis es una secuencia de 10 reacciones cuando la glucólisis llega hasta piruvato, que son catalizadas estas reacciones por enzimas citosólicas, convirtiendo a la glucosa en piruvato y al lactato en condiciones anaeróbicas. Ya dijimos que hay dos etapas. Una primera etapa, que es la etapa de inversión de energía o de consumo de ATP, donde la glucosa es fosforilada, convertida en dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, que sería este, ¿verdad? Y se consumen 2 ATP. Y la segunda etapa o de beneficios, en la cual el gliceraldehído 3-fosfato es convertido en piruvato y son, acá es glicerol 3-fosfato, G3P, es una molécula de 3 carbonos, es glicerol 3-fosfato. Lo vamos a corroborar en un momento, gliceraldehído 3-fosfato. No, es gliceraldehído 3-fosfato, así es. El gliceraldehído 3-fosfato es convertido en piruvato y se producen 4 ATP y 2 NADH. Aquí lo que quiero recalcar es que siendo la glucosa una molécula, es un monómero, quiero decir un monosacárido, como ustedes saben, la glucosa tiene 6 carbonos. En la primera etapa de inversión de energía se va a convertir en 2 triosas fosfato. Una de ellas, dihidroxiacetona fosfato, y la otra, el gliceraldehído 3-fosfato, es decir, una cetotriosa y una aldotriosa. Pero en realidad, al final de la etapa preparatoria, todo el dihidroxiacetona fosfato se va a dirigir a la síntesis de gliceraldehído 3-fosfato, con lo cual la glucosa, un mol de glucosa, da 2 triosas fosfato y lo demás que ya hemos estado hablando, ¿verdad? Por lo tanto, si son 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, me da como resultado 2 moléculas de piruvato y al final, en condiciones anaeróbicas, 2 moléculas de lactato. Bueno, la glucosa para entrar a la célula necesita de unas proteínas llamadas transportadores de glucosa en los seres humanos o GLUT, ¿verdad? Todos los GLUT son importantes. Recuerden que la membrana celular es una membrana que tiene permeabilidad selectiva y por lo tanto, y que es una bicapa lipídica y que por lo tanto no va a dejar entrar
moléculas polares como en realidad, o moléculas afines por el agua como lo es la glucosa. Entonces la glucosa, recuerden que es una aldehexosa, tiene un grupo aldehído, tiene muchos OH, es es una polihidroxialdosa. Entonces, esta molécula necesita de transportadores, la glucosa, y esos transportadores que la van a llevar al interior de la célula son los GLUT. Así, los GLUT, transportadores de glucosa, se le pone un número a la palabra GLUT. Se considera que actualmente se han descubierto 14 GLUT. Así tenemos acá señalados esta tabla de Leninger, el GLUT, del GLUT 1 al GLUT 12. Característico cada uno de ellos para ciertos tejidos. Tenemos además la KT, que es la constante de transporte en milimoles, que es la constante de Michaelis-Menten, y su función o característica. Voy a citar algunos ejemplos, pero ustedes ya los tienen que leer y verlos todos, ¿verdad? El GLUT1 está presente en los eritrocitos, en la barrera hematoencefálica, en la placenta y en la mayoría de tejidos, pero a baja concentración. Tiene la característica de que participan en la captación basal de glucosa y son defectuosos en esta enfermedad llamada de vivo. Luego, el GLUT2, que está presente en hígado, este yo lo considero importante, está presente en hígado, en los islotes pancreáticos, en el intestino y en el riñón. Su KT es de 17. En el hígado y el riñón permiten que aquí dice la eliminación del exceso de glucosa en sangre, pero lo que están permitiendo es que la glucosa entre a las células del hígado y del riñón y también en el páncreas, donde se regula la liberación de insulina. El GLUT3, los GLUT3 que participan en el cerebro y en los testículos, y su KT de 1.4 participan en la captación basal de glucosa con alta velocidad de recambio. Los GLUT4, todos son importantes, pero quiero destacar los GLUT4 que están en músculo. Acá dice grasa, pero es el tejido adiposo, ¿verdad? En el corazón, en el músculo cardíaco, su KT es de 5 y su actividad es incrementada por la insulina. Esto es importante también porque es una de las formas o mecanismos por los cuales la insulina permite que la glucosa sea captada en las células, provocando la movilización de los GLUT hacia la membrana celular para que la glucosa sea captada. Esto lo hace la insulina. Luego tenemos el GLUT5, que ya lo deben de haber estudiado en su clase de digestión de carbohidratos, porque está en el intestino principalmente y participa en el transporte de fructosa. Y luego tenemos el GLUT6, que también está en vasos, leucocitos y así una serie de GLUT, cada uno con su función específica. Bien, hemos estado diciendo que la glucólisis la vamos a estudiar en dos fases. En su libro de texto, a la primera fase le llama fase preparatoria, ¿verdad? Y en esta fase preparatoria lo que se da es la fosforilación de la glucosa y su conversión en gliceraldehído trifosfato. Aquí ya menciona algunas enzimas. Menciona en esta primera fase, por ejemplo, la primera reacción de cebado. La primera reacción de cebado no es más que la fosforilación de la glucosa a través de la enzima hexoquinasa presente en todos los tejidos. Aquí tenemos el concurso de ATP, que al transferir su grupo fosforilo, aquí no es donación, sino que es transferencia de un fosforilo a la glucosa para formar glucosa 6-fosfato. Luego, en la segunda reacción, participa la fosfohexosa isomerasa para convertir a la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Luego, en una segunda reacción de cebado, que en realidad se le llama así, y es una segunda reacción de consumo de ATP, la fructosa 6-fosfato se va a fosforilar en la posición 1 con concurso de ATP
a través de la fosfofructoquinasa 1, produciéndose fructosa 1,6-bifosfato. Y esta fructosa 1,6-bifosfato ya va a estar químicamente preparada, como lo vamos a ver en la lógica química de la glucólisis, ya va a estar químicamente preparada para escindirse o romperse y a través de la aldolasa formar dos triosas fosfato, que les dije que eran eh, la dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, que en realidad esa dihidroxiacetona fosfato se va a dirigir completamente a convertirse en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces tenemos acá que ocurre la ruptura, rotura le llama Leninger. Para mí en español es ruptura, pero bueno, llamémosle rotura de un azúcar fosfato de 6 carbonos en dos azúcares fosfato de 3 carbonos. Y luego tenemos la etapa o fase de beneficios, que es la conversión oxidativa. Inicialmente se da una conversión oxidativa del gliceraldehído 3-fosfato. Acá lo tenemos, este es el gliceraldehído 3-fosfato en piruvato a través de la formación acoplada de ATP y NADH. Acá por una serie de reacciones, la primera de ellas de oxidación y fosforilación va a permitir que el gliceraldehído 3-fosfato se convierta en 1,3-bifosfoglicerato. Recordando que aquí ya llevamos dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato y por lo tanto se producen dos de 1,3-bifosfoglicerato. Este es el primer compuesto de alta energía que se forma y se da una fosforilación a nivel de sustrato, como se da como producto 3-fosfoglicerato. Por una mutasa se forma 2-fosfoglicerato. Luego el segundo compuesto de alta energía, que es el fosfenolpiruvato, y este va a ser un sustrato de alta energía que al convertirse en piruvato va a llevar a cabo la fosforilación a nivel de sustrato y producir ATP. Bueno, esa es una introducción. Fíjense que vamos a hablar un poco de la lógica química global de la glucólisis. Bueno, la fosforilación de la glucosa asegura que los intermediarios de la ruta permanezcan en la célula. ¿Por qué? Porque les dije que el grupo fosfato era un grupo grande, y no sobre todo grande, sino que con un alto peso molecular que no va a permitir que la glucosa salga de la célula. Entonces, esta glucosa 6-fosfato primero se ha fosforilado en posición 6, porque en la 1, al haber allí un grupo carbonilo en forma de aldehído, no se puede fosforilar. Entonces se va a fosforilar el grupo, el carbono 6, donde hay un OH primario, donde hay un OH unido a un carbono primario. Luego hay una isomerización, se forma fructosa 6-fosfato, el isómero de la glucosa 6-fosfato. Luego el carbono 1, que ahora donde va a haber un grupo hidroxilo, puede ser fosforilado. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien levantó la mano? No, no lo han levantado. Miren, es lo que les digo que interfiere. No voy a admitir, sí, persona ajena a la U. Bueno, continuemos, jóvenes. Continuemos, que hay mucho por decir todavía. Entonces estamos con la lógica química global de la glucólisis, ¿verdad? Íbamos en que la glucosa 6-fosfato se ha convertido en su isómero, la fructosa 6-fosfato, una cetosa fosforilada, y ahora en el carbono 1 ha quedado un grupo hidroxilo que va a ser fosforilado, que puede ser químicamente fosforilado. Esto asegura que los dos productos de la rotura del enlace carbono-carbono van a estar fosforilados y por lo tanto son interconvertibles en un paso posterior. Entonces ahora, a través de la enzima
fosfofructosinasa 1, se va a formar fructosa 1,6-bifosfato. El grupo carbonilo, entonces, en el carbono 2, va a facilitar la rotura del enlace carbono-carbono en el lugar correcto para dar exactamente dos productos de 3 carbonos que luego se van a convertir en uno solo. Esos dos productos de 3 carbonos es como que la fructosa 1,6-bifosfato se parta por la mitad, ¿verdad? Y nos queden las dos triosas fosfato. Luego la interconversión de los productos triosas fosfato se van a canalizar en la segunda etapa de la vía en una sola ruta, ¿verdad? Es decir, toda la dihidroxiacetona fosfato se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Luego la fosforilación oxidativa del gliceraldehído 3-fosfato con un NADH que se produce es un prerequisito para la producción de ATP. Se forma un compuesto de alta energía que ya mencionamos, el primero, 1,3-bifosfoglicerato, que va a ser capaz de fosforilar al ADP. Aquí ya va a ser ADP el fosforilado, ¿verdad? Produciéndose la primera fosforilación a nivel de sustrato. Se forma 3-fosfoglicerato, ya perdió un fosforilo, por una mutasa se convierte en 2-fosfoglicerato, preparando los pasos finales de la ruta. Luego hay una deshidratación hay formación de fosfonolpiruvato. Este se deshidrata, pero también el fosfonolpiruvato es un compuesto de alta energía que va a poder transferir un grupo fosfato al ADP para que se forme ATP con la formación de piruvato. Veamos ahora un poquito más detenidamente, y aunque ya lo dijimos, la primera fase. Les puse estas figuras porque las consideré más claras. En el libro de Leninger que tenemos, las figuras están un poco oscuras, pero el lenguaje es muy similar, porque es un lenguaje bastante técnico. Tenemos la fase preparatoria y esto que dice acá, la primera reacción, que dice en inglés First Priming Reaction, en realidad es la primera reacción de cebado, ¿verdad? Se fosforila la glucosa, luego da glucosa 6-fosfato. Esta se convierte en su isómero, fructosa 6-fosfato, que por una segunda reacción de cebado la va a convertir en fructosa 1,6-bifosfato y luego este se va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato, pero todo se va a dirigir hacia la gliceraldehído 3-fosfato. Y tenemos las enzimas. En la primera reacción, que es la primera reacción de cebado, participa la hexocinasa. Luego, ahí es una reacción irreversible. La segunda reacción es una reacción reversible catalizada por la fosfohexosa isomerasa. La tercera reacción, que es la segunda reacción de cebado, la cataliza la fosfofructosinasa 1 y también es irreversible para dar fructosa 1,6-bifosfato. Y luego la cuarta reacción de la vía la cataliza la aldolasa para dar las dos triosas, fosfato. Y la triosa fosfato isomerasa, que por una quinta reacción va a dar gliceraldehído 3-fosfato. Estas dos últimas reacciones son reversibles. La segunda fase o segunda etapa, que es la fase de beneficios, partimos con dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Acá intervienen dos moléculas de fosfato inorgánico. Es la única reacción de oxidación que se da en la glucólisis, donde se oxida el gliceraldehído 3-fosfato y se da una fosforilación por las dos moléculas de fosfato inorgánico. La enzima es la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, aquí está, es la 6. ¿Y qué se forma? Se forma el primer compuesto de alta energía que ya les había mencionado, pero también se forman dos moléculas del transportador electrónico NADH. En la séptima reacción, que es catalizada por la fosfogliceratosinasa, acá lo que ocurre es la primera reacción de formación de ATP. Por eso dice First ATP Forming Reaction,
y es una fosforilación a nivel de sustrato, ¿verdad? Entonces acá, este compuesto de alta energía es capaz de fosforilar al ADP para dar ATP. 2 ADP se fosforilan y dan 2 ATP. Y la molécula queda como 3-fosfoglicerато. La siguiente, esta es la reacción que acabamos de mencionar, es irreversible, la fosforilación a nivel de sustrato. Luego el 3-fosfoglicerato por una mutasa, que es la fosfoglicerato mutasa, se convierte en 2-fosfoglicerato. La novena reacción, acá ocurre una deshidratación por la enzima llamada enolasa. A través de la enolasa, el 2-fosfoglicerato se convierte en fosfoenolpiruvato y el fosfoenolpiruvato, por la enzima piruvato-sinasa que estaría catalizando la reacción 10, el fosfoenolpiruvato se convierte en el producto final de la glucólisis aeróbica, que es el piruvato. Esta es la segunda reacción de fosforilación a nivel de sustrato, donde estamos obteniendo energía. Traemos 2 moléculas de fosfoenolpiruvato, aquí está la estructura, pierde su grupo fosfato, lo transfiere al ADP, se forman 2 moléculas de ATP a partir de 2 ADP y se me van a formar 2 moléculas de piruvato. Todo esto ocurre en condiciones aeróbicas y también anaeróbicas, con la diferencia que en condiciones aeróbicas el producto final es piruvato, que luego va a pasar a la mitocondria para convertirse en acetilcoenzimo A, y que en la glucólisis anaeróbica este piruvato va a ser químicamente reducido, ya saben ustedes lo que es reducción, para formar lactato, si las condiciones son de anaerobiosis. Bueno, vamos a ver cada una de las reacciones, porque cada una tiene sus propias características. En la fase preparatoria de la glucólisis, ocurre la fosforilación de la glucosa. Vamos a hablar de la primera reacción de cebado. Aquí tenemos una representación de la molécula de glucosa, la representación de Howard en esta forma. Tenemos el grupo OH unido al carbono 6 de la glucosa y por la enzima hexoquinasa con consumo de ATP y en presencia de magnesio, esto aún no lo habíamos mencionado, la glucosa se va a fosforilar para formar glucosa 6-fosfato. Esta reacción, que ya dijimos, catalizada por la hexoquinasa, también va a catalizar la fosforilación de otros 2 monosacáridos, que son la de fructosa y la de manosa en algunos tejidos. En realidad, existen 4 hexoquinasas diferentes, llamadas con números romanos de la 1 a la 4. En la mayoría, en tejido muscular y en otros tejidos, la que interviene es la hexoquinasa del tipo 1. Pero en el hígado y en los islotes pancreáticos existe otro isómero que es la hexoquinasa 4, llamada glucoquinasa o glucosinasa, que va a permitir que la glucosa se fosforile, ¿verdad? Y va a catalizar esa reacción haciendo lo mismo, fosforilando a la glucosa. Entonces vemos acá como resultado a la glucosa 6-fosfato, que ya tiene en posición 6 un grupo fosfato o fosforilo. Lo pueden encontrar de las 2 formas. ¿Hay alguna pregunta? Sí, Lick, buenos días, tengo una pregunta. En el caso del grupo hidroxilo Bueno, que se sustituye la por el fase grupo preparatoria de la glucólisis, perdón. La primera reacción, fosforilación de la glucosa, es el primer paso de la glucólisis. Es una reacción irreversible, porque su delta G es negativo, ¿verdad? Su delta G o su cambio de energía libre es de menos 16.7 kJ por mol. La hexocinasa cataliza una reacción de transferencia de grupo fosforilo, o sea que la hexoquinasa es una transferasa. Es una enzima citosólica, todas son citosólicas y que requiere de magnesio, y esto es bien particular. Algunos autores dicen que requiere de magnesio o manganeso.
La exocinasa entonces cataliza la transferencia de un grupo fosforilo del ATP a la glucosa para formar ¿qué? Sus productos, glucosa 6-fosfato y ADP. El mecanismo catalítico de la exocinasa es bien particular porque se forma un complejo ternario entre la glucosa y el magnesio unido al ATP. Sin este ion magnesio unido al ATP, no se puede unir la glucosa. Por eso hablamos de un complejo ternario. El magnesio forma un complejo con los oxígenos del ATP, ya que estos oxígenos en estos grupos fosfato van a haber varias cargas negativas, de tal modo que el magnesio, al ser un ion positivo, un catión, apantalla las cargas negativas. Entonces, esto hace que se favorezca lo que dice acá, el ataque nucleofílico por un OH de la glucosa al ATP. ¿Cuál OH? El que estaba en el carbono 6. Entonces hay un ataque nucleofílico, toma el grupo fosforilo y se da el primer consumo de ATP. La catálisis es por proximidad. La segunda reacción de la fase preparatoria de la glucólisis es la conversión de glucosa 6-fosfato en su isómero fructosa 6-fosfato. ¿Qué ocurre acá? Simplemente por una fosfoglucoisomerasa con concurso de magnesio, lo que va a ocurrir es que ya no va a haber un grupo aldehído, sino que ese grupo aldehído se va a convertir en un carbonilo del tipo ceto. Acá tenemos ya entonces la fructosa 6-fosfato. Esta reacción es reversible, lo cual se denota con su delta G, es un delta G positivo de 1.7 kJ por mol. Y es una reacción catalizada por una isomerasa. Lo que hace es que la posición del grupo carbonilo es cambiada a posición 2, ¿verdad? Entonces, lo que sucede al ser cambiado a la posición del grupo carbonilo es que en el carbono 1 va a quedar un grupo alcohólico primario, el cual va a ser sujeto de fosforilación de otro ATP. Acá tenemos un poquito más amplia o más detallada, es como un mecanismo de la segunda reacción. Tenemos la glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato lo que hace es unirse, ¿verdad? Unirse a un residuo de glutamato y esta unión al glutamato permite la apertura del anillo para que por la fosfohexosa isomerasa el grupo carbonilo pase a la posición 2. Aquí lo teníamos en la glucosa 6-fosfato en posición 1. Ahora va a pasar por un rearreglo de electrones, va a pasar a la posición 2, queda el grupo OH primario y este grupo OH primario hace que la glucosa 6-fosfato quede finalmente convertida al cerrarse el anillo en fructosa 6-fosfato. Y acá lo tenemos. En la tercera reacción de la fase preparatoria o tercera reacción de la glucólisis, se da la segunda reacción de cebado. Es la fosforilación de la fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bisfosfato. Aquí dice bifosfato, pero es bisfosfato porque los fosfatos están en la misma molécula. Entonces la fructosa 6-fosfato, esta es la representación piranosa, si no me equivoco, por medio de la enzima fosfofructoquinasa 1 con concurso de ATP y en presencia de magnesio, va a ser fosforilada su posición 1. Entonces acá tenemos el carbono 1, que sería este, donde estaba el grupo alcohólico primario, y ya es transferido otro grupo fosfato a partir del ATP y se forma fructosa 1,6-bisfosfato. El ATP queda como ADP. Características de esta reacción. Es una reacción irreversible porque su delta G o su cambio de energía libre es negativo. Es de menos 14.2 kJ por mol.
La fosfofructoquinasa 1 o fosfofructosinasa 1 cataliza reacción, también es una enzima citosólica, así como hemos dicho de todas las enzimas que participan en la glucólisis, son enzimas citosólicas, solubles en el citosol. Cataliza entonces la fosfofructosinasa 1, cataliza la transferencia de un grupo fosforilo desde el ATP a la fructosa 6-fosfato, formando fructosa 1,6 bifosfato. Es el segundo consumo de ATP. ¿Cuántos ATP llevamos consumidos? 2, cada uno en las reacciones de cebado. Este paso catalizado por la enzima fosfofructosinasa 1 es el primer paso comprometido de la vía. El producto formado, o sea, la fructosa 1,6-bifosfato, solo puede seguir la glucólisis y no otra ruta. Y acá les he traído la estructura de la fosfofructosinasa 1, que es un tetrámero. Tiene 4 cadenas polipeptídicas. Es una enzima alostérica. Acuérdense que las enzimas alostéricas son enzimas reguladoras, que además de tener centros o sitios catalíticos, van a tener centros o sitios alostéricos específicos para cada uno de sus reguladores. Entonces, la fosfofructosinasa 1 es regulada a través de moduladores positivos, que son sus activadores, y moduladores negativos, que son sus inhibidores. Van a haber lugares, estos coloreados de rojo son 2 de los sitios o centros alostéricos. En realidad está señalando 4. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, además de sus centros o sitios catalíticos. Bueno, la cuarta reacción es la rotura de la fructosa 1,6-bifosfato. Si nosotros representamos a la fructosa 1,6-bifosfato de esta manera, ¿verdad? Vamos a ver que en su forma de cadena abierta es como que queden, si se da la rotura a la mitad, es como que queden 2 triosas fosfato. Aquí hay 3 carbonos, aquí hay otros 3 carbonos, por una aldolasa y en una reacción reversible se escinde o se rompe la fructosa 1,6-bifosfato para dar dihidroxiacetona fosfato, DHAP, y gliceraldehído 3-fosfato, GAP. Dijimos ya, es una reacción reversible, su delta G es positivo, la fructosa 1,6-bisfosfato aldolasa, llamada nada más aldolasa, cataliza la reacción, es una enzima citosólica, lo que se da es una condensación aldólica reversible, y la fructosa 1,6-bifosfato se rompe dando 2 triosas fosfato diferentes. ¿Cuáles son esas 2 triosas fosfato? Gliceraldehído 3-fosfato, una aldosa, y dihidroxiacetona fosfato, una cetosa. Las vías metabólicas no se pueden explicar más que químicamente. Si no se comprenden las modificaciones químicas que se dan, no hay manera de estar memorizando, que solamente memorizando y sin comprender por qué o cómo se dan esas rupturas. Aquí de nuevo tenemos la fórmula abierta de la fructosa 1,6-bifosfato, que por la aldolasa se va a convertir en sus 2 derivados de 3 carbonos cada uno, que ya mencionamos. Y luego les dije también que en el sentido catabólico de la glucólisis, toda la dihidroxiacetona fosfato se va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato por medio de una enzima llamada triosa fosfato isomerasa, para que todo me quede al final de la fase preparatoria como 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Acá tenemos la interconversión de las triosas fosfato. Es una reacción reversible, en realidad con una razón de ser, que la van a ver cuando estudiemos la vía metabólica llamada gluconeogénesis. Esta reacción reversible catalizada por la triosa fosfato isomerasa, ¿verdad?, va a convertir a la dihidroxiacetona fosfato, dijimos, en gliceraldehído 3-fosfato. La fase de beneficios de la glucólisis. Fíjense que acá la fase de beneficios va a iniciar con 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Recordando que por una molécula de glucosa, al final de esta fase de beneficios,
se van a obtener 2 moléculas de ATP. ¿Por qué se le llama fase de beneficios? Porque se obtiene energía. O sea, la glucosa se va oxidando paulatinamente, ¿verdad? Se va transformando, ocurriendo una sola reacción de oxidación para dar al final de la fase de beneficio 2 moléculas de piruvato. Y acá tenemos, esta es la sexta reacción de la glucólisis, o sea, la primera reacción que se da en la fase de beneficios. Aquí lo que ocurre es la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato, convirtiéndolo en 1,3-bifosfoglicerato. Es una reacción hasta cierto punto reversible, pero en términos de la glucólisis, en términos de la degradación de glucosa, en realidad no va a ser reversible. Ya les voy a explicar por qué. Tenemos entonces las 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Ocurre la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato, pero a la vez la fosforilación en otra de sus posiciones. Esto lo hace a través del fosfato inorgánico. La enzima que interviene es la gliceraldehído 3-fosfato, que requiere de NAD para llevar a cabo esta reacción. En realidad es una holoenzima porque participa la enzima como tal y su coenzima, que es el NAD. Entonces, lo que le va a ocurrir al gliceraldehído 3-fosfato es que se va a oxidar y se va a fosforilar. Al oxidarse, ¿qué es lo que sucede? Pierde electrones. ¿Quién va a captar esos electrones? El NAD, que se va a formar NADH, más H, ¿verdad? Entonces, el producto de esta reacción es el 1,3-bisfosfoglicerato, que es un compuesto de alta energía. Aquí tenemos un poquito más detallada la oxidación. La oxidación ocurre en el grupo aldehído. Este grupo aldehído se va a fosforilar. Entonces, quiere decir que además de oxidarse, fosforilarse, se forma un anhídrido de ácido carboxílico con ácido fosfórico. En otras palabras, se fosforila. Acá está el grupo acilo. Este es el grupo acilo, ¿verdad? Que se va a fosforilar para formar el 1,3-bisfosfoglicerato. Es un compuesto fosforilado con alto valor de delta G de hidrólisis. La siguiente reacción es la primera fosforilación a nivel de sustrato. Acá lo que ocurre es la transferencia del fosforilo desde el 1,3-bifosfoglicerato al ADP. Este grupo fosforilo en posición que podemos llamar 1, acá está el acilo, aquí el grupo fosforilo, este es otro grupo fosforilo. Aquí lo que sucede es que el grupo fosforilo es transferido al ADP, porque el 1,3-bifosfoglicerato tiene esa capacidad para formar, por la fosfoglicerato-sinasa y magnesio, formar ATP. Entonces obtenemos la primera reacción en la que se forma ATP. Si traemos 2 gliceraldehído 3-fosfato y tenemos 2 1,3-bifosfoglicerato, ¿cuántos ATP se van a formar? 2 ATP, ¿verdad? En términos numéricos. Pero en la reacción es una por una. ¿Y cómo queda el 1,3-bifosfoglicerato? Va a quedar como 3-fosfoglicerato porque ya perdió un grupo fosfato. Es una reacción irreversible. Acá está lo que les acabo de decir. La formación de ATP por transferencia del grupo fosforilo a partir de un sustrato se conoce como fosforilación a nivel de sustrato. Implica enzimas solubles e intermediarios químicos. Ya dijimos que la fosfoglicerato-sinasa cataliza esta reacción y cataliza la transferencia del grupo fosforilo del 1,3-bifosfoglicerato al ADP formando ATP. En la siguiente reacción es donde participa una mutasa. Participa la fosfoglicerato mutasa con requerimiento de magnesio. Es una reacción reversible, ¿verdad? Con un delta G positivo. La fosfoglicerato mutasa es otra enzima citosólica que lo que va a catalizar
es un desplazamiento reversible del grupo fosforilo entre el carbono 2 y 3, obteniéndose 2-fosfoglicerato. Aquí lo que va a suceder es que esta enzima fosfoglicerato mutasa tiene una histidina, y esta histidina va a poder permitir la transferencia del grupo fosforilo de la enzima. La enzima mutasa tiene un fosforilo, entonces se lo va a transferir en la posición 2, que sería esta, para formar el intermediario 2,3-bifosfoglicerato. Luego, el fosforilo que está en posición 3 va a ser transferido a la enzima. Primero transfiere un fosfato a la enzima. Luego, el fosforilo o fosfato que estaba en posición 3 es transferido a la enzima, con lo cual la enzima no sufre ningún cambio, queda igual, ¿verdad? Y finalmente me queda el 2-fosfoglicerato. Ese es el producto. Luego lo que ocurre en la reacción número 9 es la deshidratación del 2-fosfoglicerato para formar fosfenol piruvato. Permítanme un momento. El 2-fosfoglicerato se deshidrata por una enzima llamada enolasa. Es una reacción reversible. Es la segunda reacción glucolítica en la cual se va a formar un compuesto de alta energía, o sea, con potencial elevado de transferencia de grupo fosforilo, y ese compuesto de alta energía va a ser el fosfoenol piruvato, ¿verdad? El fosfoenol piruvato, ya en la 10ª reacción, siendo un compuesto con potencial alto de transferencia de fosforilo o de alta energía, va a poder participar como sustrato de esta reacción, y por medio de la enzima glucolítica piruvato sinasa con concurso de magnesio y potasio, va a transferir un fosforilo al ADP para formar ATP, quedando el fosfenol piruvato como piruvato, ¿verdad? Que ya tenemos que es el producto final de la glucólisis aeróbica. Entonces se da la segunda fosforilación a nivel de sustrato. Esta reacción es irreversible. Esta reacción es irreversible con un delta G negativo, y la piruvato sinasa que cataliza la reacción también es una enzima citosólica que promueve la transferencia del grupo fosforilo desde el fosfonol piruvato al ADP. La enzima es un tetrámero, también es una enzima reguladora de la glucólisis, es una enzima alostérica. Y en realidad lo primero que se forma es un enol piruvato, o sea, el piruvato en forma enólica, que por una reacción espontánea se va a transformar a la forma ceto, que es el piruvato. Quiero que pongan su atención en que el piruvato es una molécula de 3 carbonos, tiene un grupo ceto en posición 2 y tiene un grupo carboxilo en forma aniónica en esta posición, ¿verdad? Acá es la posición carboxilato y es la forma ceto del piruvato. Bueno, miren, este es un resumen de todas las reacciones que acabamos de ver. Ustedes lo pueden estudiar solos, todavía hay algunas cosas importantes que hablar, y va a ser acerca de la regulación de la glucólisis, ¿verdad? Entonces acá tenemos la vía en global hasta piruvato. Pero también dijimos que en condiciones anaeróbicas lo que se podía formar era lactato. Quiero, antes de explicar esta reacción, quiero llamar su atención. Lo que está a la izquierda y a la derecha ya lo hemos explicado. También hemos dicho que el piruvato es como un destino anabólico porque es precursor de la síntesis de alanina, lo cual también lo vimos al inicio. Y quiero llamar su atención en el siguiente hecho. Para que la glucólisis transcurra y se siga llevando a cabo, es necesario que el NADH que se forme se transforme en NAD. Recuerden que dijimos
Recuerden que dijimos que la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa era una enzima que acá está, que requería de NAD. Este NAD en condiciones aeróbicas va a ser, en condiciones aeróbicas se va a convertir en NADH. Este NADH tiene que pasar a la cadena transportadora de electrones mitocondrial o cadena respiratoria. Allí en la cadena respiratoria, es decir, en condiciones aeróbicas, el NADH se va a oxidar y se va a reconvertir en NAD, que luego va a continuar sirviendo como coenzima de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Eso es en condiciones aeróbicas. En condiciones anaeróbicas hemos dicho que el producto es lactato, el producto final de la glucólisis anaeróbica. ¿Qué va a suceder químicamente cuando el piruvato se convierte en lactato? Lo que sucede químicamente es que, por eso les dije que pusieran atención, químicamente lo que sucede es que el piruvato se va a reducir y va a recibir esos electrones en el grupo carbonilo, o sea, en el carbono 2. Este grupo ceto se va a convertir en un grupo alcohólico secundario, por lo cual el lactato ya va a tener otra estructura, es una estructura diferente. ¿Y de quién le va a dar los electrones para convertir al piruvato en lactato? Se los va a dar el NADH, con lo cual el NAD va a quedar reoxidado para ir a participar de nuevo como coenzima de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Entonces, hemos dicho que ya vimos realmente que los destinos del piruvato van a ser convertirse en condiciones aeróbicas en acetilcoenzimo A, ahí se va a oxidar, y en condiciones anaeróbicas convertirse en 2 moléculas de lactato, ¿verdad? La fermentación a lactato, dice, sí es una fermentación, pero realmente lo que ha ocurrido es una oxidación. Se da principalmente en la contracción vigorosa del músculo, en los eritrocitos que no tienen mitocondria, en otras células que ya mencionamos como las de la médula renal. Bueno, acá tenemos la reacción que les estaba explicando. El piruvato convertido a lactato. Acá está señalado en rosa o moradito, como lo quieran ver, la reducción que ocurre en el carbono del grupo carbonilo, en el carbono 2. El NADH es oxidado a NAD y el piruvato se reduce, formando lactato. Enzima que cataliza esta reacción, la lactato deshidrogenasa, LDH, ¿verdad? Entonces, perdón, me adelanté. Aquí tenemos como el NADH, la glucosa, un mol de glucosa convertida en 2 de piruvato, tiene que ser reoxidado estos 2 NADH y convertirse en NAD para participar en la reacción de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, y en condiciones anaeróbicas el piruvato se convierte en lactato, reoxidándose de nuevo el NADH a NAD, y entonces en realidad no hay cambio neto de NAD o de NADH. Glucólisis anaeróbica o fermentación láctica. Yo le llamo glucólisis. Nosotros, más que todo en bioquímica y la mayoría de textos, es el glucólisis anaerobia. Aquí está señalado el piruvato donde ocurre la reducción, el NADH se reoxida, se forma lactato. Hay 5 isoenzimas de la lactato deshidrogenasa, dependiendo del tejido. Bueno, ¿cuál es la importancia entonces de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa y del NAD? Ya lo mencioné un poco, que en condiciones aeróbicas la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa produce NADH, el cual se va a la mitocondria y es convertido de nuevo en NAD. Y que en condiciones anaeróbicas el NADH obtenido es tomado por el piruvato para dar lactato, por la lactato deshidrogenasa, y se forma de nuevo NAD. Entonces, en condiciones anaeróbicas, la glucólisis requiere de 2 deshidrogenasas diferentes. ¿Cuáles son? La gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa
y la lactato deshidrogenasa, que son complementarias entre ellas y hay un acoplamiento que asegura que no se interrumpa la vía. La gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa es una enzima oligomérica que tiene 4 cadenas alfa y cataliza el paso oxidativo que caracteriza a la glucólisis. La reoxidación del NADH permite que la glucólisis prosiga en ausencia de oxígeno. Esto es en anaerobiosis, al regenerar suficiente NAD para que la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa tenga el cofactor que necesite y la vía glucolítica continúe. Ya dijimos en qué células es importante la glucólisis anaeróbica. Aquí vamos a agregar la córnea, ¿verdad? En condiciones aeróbicas, el NADH es reoxidado en la cadena respiratoria acoplada a la fosforilación oxidativa, generando NAD, el cual es utilizado por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Este es un resumen de lo último que les estuve diciendo. ¿Cómo se regula la glucólisis? Se regula principalmente por 3 enzimas. Esta figura es del libro de Marx. Una de ellas es la exocinasa, la otra enzima reguladora es la fosfofructosinasa 1 y la tercera, es la piruvatosinasa. La principal o la que regula el paso comprometido de la vía, como ya se los había dicho, es la fosfofructosinasa 1. Estas 3 enzimas en realidad son en determinados casos la que yo llamaría verdaderamente alostérica es la exocinasa 1, la fosfofructosinasa 1 y la piruvatosinasa, porque son reguladas por sus moduladores, ¿verdad? Vamos a ver cada una de ellas. Vamos a ver que la primera reacción, recuerden que las enzimas reguladoras son aquellas que catalizan reacciones irreversibles de una vía metabólica. Así tenemos que la primera reacción irreversible, catalizada por diferentes isómeros de la exocinasa, según el tejido, es la exocinasa, ¿verdad? Es una reacción endergónica que ya vimos porque se invierte energía, ¿verdad? Es irreversible, es la primera reacción irreversible. Acá vamos a ver algunas diferencias de la regulación que sufren la exocinasa 1 y 2 en comparación con la exocinasa 4, llamada también glucosinasa. Recordando que la exocinasa 1, que la exocinasa en términos generales está presente en todas las células, que la exocinasa 1 y la 2, que es la muscular, son inhibidas alostéricamente por su producto. ¿Y cuál es su producto? Glucosa 6-fosfato, ¿verdad? O sea, glucosa 6-fosfato es el modulador alostérico negativo o inhibidor de la exocinasa 1 y 2. La exocinasa tiene especificidad de grupo, o sea, actúa sobre varias exosas, sobre la fructosa, sobre la galactosa, sobre la manosa, además de actuar sobre la glucosa. Es activa a concentraciones bajas de glucosa, por lo que su Km es baja. La Km de la exocinasa es de 0.2 milimoles por litro y la muscular tiene una Km de 0.1 milimolar. O sea, es bien baja su Km, lo cual significa que tiene alta afinidad por el sustrato. ¿Por qué tiene alta afinidad? ¿Dónde se ve denotado? En su Km. La velocidad máxima baja, ¿verdad?, de esta reacción catalizada por la exocinasa, por lo cual a concentraciones altas de glucosa se satura. Esto es bueno porque significa que en el periodo absortivo, o sea, después de la digestión, cuando hay gran disponibilidad de glucosa, van a haber concentraciones altas de glucosa. Esa glucosa que va a entrar por los transportadores a las células de los tejidos va a permitir que la enzima se sature y que se forme glucosa 6-fosfato. Como es una enzima alostérica, la exocinasa 1 es activada por AMP y por ADP. Estos son sus moduladores alostéricos positivos.
Ahora hablemos de la glucosinasa, que es el isómero 4 de la hexocinasa. Hemos dicho que está presente en hígado y en las células beta del páncreas, o sea, en las células beta de los islotes del páncreas. A diferencia de la hexocinasa 1, tiene especificidad alta o absoluta para la glucosa, o sea que solamente puede fosforilar a la glucosa. No es inhibida por su producto, otra diferencia, o sea que no es inhibida por glucosa 6-fosfato. Otra característica y por lo tanto diferencia es que su Km es alta, va a tener menor afinidad por la glucosa. Está semisaturada a 10 milimolar, que es superior a la concentración usual de glucosa en sangre. La concentración usual de glucosa en sangre es de aproximadamente 5 milimolar. Esto permite su regulación directa por la glucosa sanguínea. Quiere decir que hasta que esta glucosa está bien elevada, que es debido a que su Km es de 10 milimolar, hasta entonces va a ser semisaturada la hexoquinasa 4, lo cual significa, pues, al tener una Km alta, que posee baja afinidad por la glucosa y su velocidad máxima va a ser elevada. Eso hace que en el hígado se pueda almacenar glucógeno, porque al haber abundancia de glucosa, y cuando ya la glucosa no sea requerida por otros tejidos para almacenarse, para utilizarse en forma de energía, para oxidarse, la glucosa va a ser almacenada en forma de glucógeno a nivel hepático. Otra característica es que es una enzima inducida, o sea, favorecida su síntesis por insulina y es reprimida por glucagón. Y aquí ya entra la regulación hormonal. La hexocinasa 4 o glucosinasa es favorecida su síntesis por la insulina, pero hay menor síntesis de glucosinasa cuando el glucagón está elevado. Por eso se dice que es reprimida por glucagón. Y además, la glucosinasa o hexocinasa 4 es inhibida indirectamente por fructosa 6-fosfato, lo cual vamos a ver a continuación. Bueno, aquí tenemos un poquito más evidente la diferencia entre hexocinasa 1. La hexocinasa 1 está en la mayoría de tejidos. Tiene especificidad amplia de sustrato, ya que dijimos que actúa sobre manosa, galactosa, fructosa, su Km es baja, tiene alta afinidad por la glucosa y su velocidad máxima. Acá tenemos la hexoquinasa, miren, describe esta línea, esta curva, este gráfico. Su velocidad máxima es baja para la glucosa y en cambio la hexocinasa tiene una Km más alta, se encuentra en los hepatocitos y en las células beta del páncreas, actúa como un sensor de glucosa, determina el umbral para la secreción de insulina en las células beta del páncreas y su velocidad máxima es alta, es elevada, al igual que su Km. O sea que va a estar saturada o semisaturada a una velocidad máxima y a una Km alta. Bueno, dijimos aquí que la glucosinasa era inhibida indirectamente por fructosa 6-fosfato. Lo que sucede es que después en el hígado, esta regulación ocurre en el hígado, ya que el hígado es el órgano encargado de la homeostasis de glucosa, porque el hígado puede enviar glucosa a los tejidos extrahepáticos y sufre o experimenta una regulación especial de la glucosa, ¿verdad? Después de una comida rica en glúcidos, cuando la glucosa sanguínea va a estar elevada, la glucosa entra al hígado, entra al hepatocito a través del GLUT2. La hexocinasa 4 se estimula de manera indirecta. ¿Por qué? Porque al entrar glucosa se produce glucosa 6-fosfato y luego fructosa 6-fosfato. Tanto la glucosa 6-fosfato como la fructosa 6-fosfato elevadas van a permitir que la hexocinasa 4 se separe de una proteína reguladora de su actividad.
En el núcleo del hepatocito, la exocinasa 4 va a estar unida a su proteína reguladora, pero cuando hay cantidades elevadas de glucosa y de fructosa 6-fosfato, la exocinasa se va a separar de su proteína reguladora y en el citosol del núcleo va a pasar al citosol y allí va a permitir una mayor velocidad de fosforilación de la glucosa. Por eso dice acá, la glucosa entra en el hepatocito por el GLUT2, la exocinasa 4 se estimula de manera indirecta por la glucosa, que compite con la fructosa 6-fosfato. Se disocia la proteína reguladora de la exocinasa 4 y ya no hay inhibición. O sea, ya la exocinasa sale del núcleo, le gana la glucosa 6-fosfato a la fructosa 6-fosfato y así es liberada la exocinasa 4 de su proteína reguladora en el núcleo pasando al citosol. En el ayuno, la exocinasa 4 es inhibida por la unión reversible de una proteína reguladora específica de la glucosinasa en el núcleo. ¿Por qué? Porque en el ayuno va a bajar la glucosa 6-fosfato, va a bajar porque la glucosa va a estar entrando a la célula a menor velocidad para conservarla en sangre y entonces va a ocurrir una unión más fuerte en presencia del efector alostérico fructosa 6-fosfato, ¿verdad? Que va a mantener a la proteína reguladora unida a la exoquinasa 4 en el núcleo. Bien, la segunda reacción irreversible de la glucólisis es catalizada por la enzima marcapaso o limitante de la vía o del paso comprometido, que es la fosfofructosinasa 1, que necesita magnesio. Es una enzima alostérica que no es inhibida por su producto, o sea que no es inhibida por fructosa 1,6-bisfosfato. ¿Cuáles son las características de la regulación de la fosfofructosinasa 1? Bueno, que ya dijimos, tiene sitios reguladores para sus activadores o inhibidores alostéricos. Sus inhibidores o moduladores negativos son el ATP elevado, que disminuye la afinidad de la fosfofructosinasa 1 por fructosa 6-fosfato, ¿verdad? O sea, por el sustrato de esta enzima. La concentración alta de citrato es otro inhibidor de la fosfofructosinasa 1. Aumenta el efecto inhibidor del ATP. Y los ácidos grasos también se caracterizan porque al estar elevados son inhibidores de la fosfofructosinasa 1. Moduladores positivos, o sea, los activadores, cuando el AMP y el ADP están aumentados en la célula, indican baja carga energética, o sea que se requiere de ATP. Y este AMP y ADP son activadores de la fosfofructosinasa 1. La glucosa 6-fosfato también es un activador o modulador positivo de la fosfofructosinasa 1. Cuando hay elevación de la glucosa 6-fosfato, se activa la fosfofructosinasa 1, además de la exoquinasa. La fructosa 2,6-bifosfato es el activador más potente y se caracteriza porque permite la regulación recíproca con la gluconeogénesis. Quiero decirles que la glucólisis es una vía catabólica, anfibólica habíamos dicho, pero en el sentido catabólico es no la reversa, pero sí hace una función diferente a la gluconeogénesis, porque gluconeogénesis es síntesis de nueva glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos. Entonces la célula es altamente económica y no puede tener activas al mismo tiempo una vía de degradación de la glucosa y la vía de síntesis de glucosa, sino que tiene que haber una regulación recíproca. Y una de las formas de esa regulación recíproca es a través del regulador llamado fructosa 2,6-bifosfato. Esta fructosa 2,6-bifosfato es el activador más potente de esta enzima fosfofructosinasa 1. Y además, también hay una regulación hormonal, al igual que con la glucosinasa. La glucosinasa, al igual que la fosfofructosinasa 1, son inducidas por insulina en el hígado.
Es decir, es favorecida la síntesis de estas enzimas por la insulina. Y acá tenemos la fructosa 2,6-bifosfato y su regulación. Tanto la fructosa 2,6-bifosfato, aquí tenemos un pequeño resumen. La fructosa 2,6-bifosfato con el AMP y al mismo tiempo por el ADP, no al mismo tiempo, pero sino que son moduladores alostéricos positivos. La fructosa 2,6 de la fosfofructosinasa 1. La fructosa 2,6-bifosfato se fija a un sitio alostérico de la fosfofructosinasa 1 y aumenta la afinidad de la enzima por su sustrato, ¿verdad? Que es la fructosa 6-fosfato. Pero además disminuye la afinidad por el ATP y por el citrato, que son inhibidores de la enzima. Entonces aquí tenemos la regulación recíproca, que en el sentido de la glucólisis son activadores el AMP, el ADP y la fructosa 2,6-bifosfato. Y son inhibidores de la fosfofructosinasa 1, el ATP y el citrato. La regulación de la gluconeogénesis la vamos a ver en una clase posterior, pero sí es recíproca. Y la tercera reacción irreversible de la glucólisis, que es catalizada por la piruvato sinasa, que cataliza la segunda fosforilación a nivel de sustrato, se forma ATP, requiere de magnesio. La piruvato sinasa tiene 3 isocimas en los vertebrados. Una isocima R, que es la de los eritrocitos, la M, que es la muscular, la L hepática. La piruvato sinasa es activada por fructosa 1,6-bisfosfato, que es el producto de la fosfofructosinasa 1. Entonces, esto enlaza dos actividades de sinasa. La fosfofructosinasa 1, ¿verdad? Que cuando está aumentada su actividad, también hay aumento de actividad de la piruvato sinasa. ¿Para qué? Para que la vía transcurra con mayor velocidad. Pero la piruvato sinasa también tiene inhibidores, como son el elevado ATP, el elevado acetilcoenzimo A, elevados ácidos grasos de cadena larga, la alanina, pero también es inducida por insulina, o sea que las 3 enzimas reguladoras de la glucólisis son inducidas por insulina. Es regulada por modificación covalente en el hígado, o sea, su isoenzima L. Y acá tenemos la regulación hormonal de la glucólisis con su respectiva bibliografía. Esto ya lo dijimos, sobre todo con relación a la insulina. La insulina va a inducir a la glucosinasa, hepática por supuesto, y en los islotes pancreáticos. Va a inducir también a la fosfofructosinasa 1 y va a inducir a la piruvatosinasa. Pero la hormona contrarreguladora, que es el glucagón, va a reprimir a la glucosinasa. El glucagón también va a reprimir a la fosfofructosinasa 1 y va a reprimir a la piruvatosinasa. Y esa sería la regulación hormonal de la glucólisis en términos generales. Bueno, vamos a ver un poco de la entrada de otros glúcidos en la glucólisis. Aquí es necesario mencionar que ya habíamos dicho que la manosa y la galactosa entraban por la misma exocinasa, o sea, la número 5 que es acá. La fructosa también puede ser fosforilada por la exoquinasa. La manosa y también la galactosa son fosforiladas por la glucosa, pero hay que mencionar que el disacárido lactosa, que produce galactosa y glucosa, la galactosa 1-fosfato se convierte en glucosa 1-fosfato y esta en glucosa 6-fosfato, ¿verdad? Por una mutasa. Y luego la sacarasa, que convierte a la sacarosa en glucosa y en fructosa. La glucosa es fosforilada por la exoquinasa para formar glucosa 6-fosfato y también la fructosa es fosforilada por la exoquinasa para formar fructosa 6-fosfato. Esto es lo importante en esta proyección. Luego vamos a ver las lanzaderas. Ya me pasé un poco del tiempo.
Recuerden que dijimos que el NADH, hay dos lanzaderas que van a permitir que los equivalentes de reducción o electrones que formados en la glucólisis y captados por el NAD, formando NADH, tienen que pasar del citosol a la mitocondria. Hay dos lanzaderas llamadas shuttle en inglés y dependiendo del tejido, así van a ser las lanzaderas que van a actuar. Tenemos la lanzadera del malato aspartato y la lanzadera del glicerol trifosfato. La lanzadera del malato aspartato es más activa en tejidos como el hígado, riñón y corazón. El NADH, cuando es oxidado en la mitocondria, produce 2.5 ATP. A través de las lanzaderas, los electrones que tiene el NADH van a poder pasar a la mitocondria. ¿De qué manera? Formando otros compuestos. Tenemos que en el espacio intermembrana, que fácilmente interactúa con el citosol, el oxaloacetato presente en ese espacio va a poder ser reducido por el NADH que se ha producido en la glucólisis a través de una malato deshidrogenasa citosólica. El NADH se reoxida a NAD y los electrones quedan en el oxaloacetato que se ha transformado en malato. El malato atraviesa la bicapa lipídica de la membrana mitocondrial interna, atraviesa la membrana a través de un transportador y ya siendo transportados estos electrones al lado de la matriz, que es el lado N, ¿verdad? El lado N, este malato se va a deshidrogenar por otra malato deshidrogenasa que va a estar en la matriz mitocondrial, captando los electrones en el NAD que está presente de ese lado N, formándose NADH y convirtiéndose el malato de nuevo en oxaloacetato, pero ya a nivel mitocondrial. Este NADH es el que va a ser reoxidado en la cadena respiratoria. Acá el oxaloacetato luego sufre una transaminación con el glutamato y de nuevo se forma aspartato que a través de un transportador es llevado al espacio intermembrana y el aspartato se reconvierte en oxaloacetato que ya queda disponible para captar otros NADH de la glucólisis. La otra lanzadera es la llamada lanzadera del glicerol trifosfato, que es activa en músculo esquelético y cerebro. Acá lo que está sucediendo es que el NADH producido en la glucólisis y por una enzima glicerol trifosfato deshidrogenasa, estos NADH van a ser captados por la dihidroxiacetona fosfato del lado P, o sea, del espacio intermembrana, y al ser captados por la dihidroxiacetona fosfato, esta se va a convertir en glicerol 3-fosfato, quedando el NADH reducido del lado del espacio intermembrana. Pero a nivel de la membrana mitocondrial interna existe una glicerol 3-fosfato deshidrogenasa mitocondrial, que es una enzima periférica que tiene FAD. Entonces, el glicerol trifosfato, que tiene los electrones que captó del NADH citosólico o del espacio intermembrana, los tiene acá en este carbono 2. Este glicerol trifosfato va a entregar los electrones al FAD y el FAD se va a convertir en FADH2. El FADH2 se los va a entregar en la cadena respiratoria a la coenzima Q, que va a quedar como QH2. Entonces esta es otra lanzadera que va a permitir que los electrones originados en la glucólisis sean transferidos a la membrana mitocondrial interna, a este nivel de la coenzima Q y en forma de FADH2 para su oxidación posterior, ¿verdad? Bueno, aquí lo que vamos a ver finalmente es la ganancia energética de la glucólisis aeróbica. Tenemos en términos generales que la glucosa más 2 ADP más 2 fosfato inorgánico más 2 NAD forma 2 piruvato, 2 ATP, 2 moléculas de agua, 2 NADH con 2 protones. Por la lanzadera del malato aspartato, como se han formado 2 NADH y cada NADH produce 2.5 ATP en la cadena respiratoria, tenemos 5 ATP. 2.5 por 2 es 5.
Por la fosfogliterasinasa se forman también 2 ATP, primera fosforilación a nivel de sustrato. Por la piruvatosinasa se forman 2 ATP, segunda fosforilación a nivel de sustrato. ¿Cuántos son los ATP producidos? 5 más 2, 7 más 2, 9 ATP. Pero como se han invertido ATP, en la reacción catalizada por la exocinasa restamos 1. Y otro más que restamos por la segunda reacción de cebado, o sea, por el segundo consumo de ATP, sería otro ATP consumido. 9 menos 2 nos da 7 si la lanzadera utilizada por el tejido es la del malato aspartato. Por la lanzadera del glicerol 3-fosfato tenemos que no entró como NADH, sino que como FADH2. Por cada FADH2 que entra a la cadena respiratoria, nos produce 1.5 ATP. Entonces 1.5 por 2 son 3. Fosforilación a nivel de sustrato, otros 2. Segunda fosforilación a nivel de sustrato, otros 2. 3 más 2, 5 más 2, 7 ATP producidos, consumidos 2 ATP, ganancia por la lanzadera del glicerol 3-fosfato, 5 ATP. Esto es la glucólisis aeróbica. Y por la glucólisis anaeróbica, en la cual se produce lactato, como ganancia vamos a tener únicamente las 2 fosforilaciones a nivel de sustrato, que van a ser 2 a partir de los 2 lactatos producidos, porque entraron 2 piruvatos, y en cada una de las fosforilaciones a nivel de sustrato se van a ganar 2 ATP. Tenemos 2 más 2, 4, pero consumidos 2, la ganancia neta es de 2 ATP por mol de glucosa. Bueno, jóvenes, hasta aquí llega la clase. Aquí tienen la bibliografía. Al final de la clase es lo que van a consultar. No sé si tienen alguna pregunta. Ahorita la pueden hacer. Ya me pasé algo del tiempo. Más o menos hora y media. Voy a terminar de grabar. Será de tener